Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy continuamos con el tema que incendió las redes sociales y sigue dando de qué hablar, el presunto romance oculto entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. En el vídeo anterior, exploramos las evidencias, los rumores y las especulaciones que rodean esta fascinante historia. Pero como muchos de ustedes pidieron, hoy vamos a profundizar aún más, a desenterrar nuevos detalles, a analizar las declaraciones y sobre todo, a examinar el impacto que este posible romance ha tenido en la carrera de ambos actores. Así que prepárense para un viaje aún más intenso al corazón del chisme turco. Y si aún no lo han hecho, recuerden suscribirse y activar la campanita. Es la mejor manera de estar al tanto de todas las novedades y apoyar mi trabajo. ¡Vamos allá! Ya establecimos que Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün son dos de las figuras más queridas y respetadas de la televisión turca. Su talento es incuestionable, su atractivo innegable y su capacidad para conectar con el público es simplemente mágica. Pero fue su colaboración en Kara para Aşk lo que elevó su estatus a superestrellas y desató la tormenta de rumores que hoy nos ocupa. Kara para Aşk no fue solo una serie exitosa, fue un fenómeno cultural. La historia de amor entre Ömer Demir y Elif Denay se resonó con audiencias de todo el mundo, desde Latinoamérica hasta el Medio Oriente. La trama, llena de giros inesperados, drama, romance y suspense, mantuvo a los espectadores pegados a la pantalla semana tras semana. Pero, más allá de la calidad del guión y la dirección, fue la química innegable entre Engin y Tuba lo que realmente catapultó la serie al estrellato. ¿Pero qué significa realmente esa química? En términos actorales, se refiere a la capacidad de dos intérpretes de crear una conexión creíble y convincente en pantalla. Es la habilidad de transmitir emociones, deseos y sentimientos de manera auténtica, de hacer que el público crea que los personajes están realmente enamorados, peleados o conectados de alguna otra manera. Y aquí es donde entramos en terreno pantanoso. ¿Por qué? ¿Cómo se diferencia la química actoral de la atracción real? ¿Dónde termina la actuación y dónde empieza el sentimiento? Esta es una pregunta que ha atormentado a los fans de Kara para Aşk desde el principio. Uno de los argumentos más recurrentes a favor del romance es la intensidad de las escenas románticas entre Ömer y Elif. Los besos, los abrazos, las miradas profundas, todo parecía demasiado real, demasiado apasionado para ser simplemente actuado. Muchos fans argumentan que la forma en que Engin y Tuba se miraban a los ojos, la forma en que se tocaban, la forma en que se entregaban a las escenas, era imposible de fingir. Por supuesto, los actores profesionales están entrenados para simular emociones, para crear personajes convincentes y para transmitir sentimientos que no necesariamente experimentan en la vida real. Pero algunos argumentan que hay un límite, que hay ciertas emociones que no se pueden fingir, que requieren una conexión real entre los actores para ser transmitidas de manera creíble. Además, la química no se limitaba a las escenas románticas. Incluso en las escenas de conflicto, en las discusiones, en los momentos de tensión, la conexión entre Engin y Tuba era palpable. Se podía sentir la historia compartida entre los personajes, el peso de sus experiencias, la profundidad de su relación. Pero como mencioné en el vídeo anterior, las fotos y los vídeos detrás de cámaras pueden ser engañosos. Es fácil malinterpretar una sonrisa, un abrazo o una conversación amistosa. Además, es importante recordar que los actores pasan muchas horas juntos en el set, trabajando en estrecha colaboración, compartiendo experiencias y construyendo relaciones. Es natural que desarrollen una amistad, una camaradería, un sentido de confianza y respeto mutuo. Sin embargo, hay algunas imágenes y vídeos que han alimentado aún más las sospechas. En uno de ellos, se ve a Engin y Tuba compartiendo un cigarrillo durante un descanso en la grabación. Aunque esto puede parecer trivial, muchos fans interpretaron este gesto como una señal de intimidad, de cercanía, de una conexión más profunda. En otro vídeo, se ve a Engin consolando a Tuba después de una escena particularmente emotiva. Tuba parece visiblemente afectada, y Engin la abraza suavemente, le susurra algo al oído y la tranquiliza. Este gesto, aunque perfectamente explicable en el contexto de una relación profesional, fue interpretado por algunos como una prueba de que Engin sentía algo más por Tuba. Otro factor que ha contribuido a la especulación es el hermetismo que rodea la vida personal de ambos actores. Engin Akyurek es famoso por su discreción. Rara vez habla de su vida privada en los medios de comunicación, y nunca ha confirmado públicamente ninguna relación sentimental. Tuba Büyüküstün, aunque un poco más abierta,
también ha mantenido un perfil relativamente bajo, especialmente después de su divorcio de Onur Sailak. Este silencio o esta falta de información ha permitido a los fans llenar los vacíos con sus propias interpretaciones. Al no haber una negación categórica por parte de ninguno de los dos, muchos han asumido que hay algo que están ocultando. Si no lo niegan, es porque es verdad, es el argumento más común. Pero ¿por qué Engin y Tuba serían tan reservados sobre su relación, si es que existió? Hay varias posibles explicaciones. En primer lugar, ambos son personas muy privadas, que valoran su intimidad y que no están dispuestas a exponer su vida personal al escrutinio público. En segundo lugar, podrían haber querido proteger su carrera. En la industria del entretenimiento, la vida personal de un actor puede tener un gran impacto en su imagen pública y en su capacidad para conseguir trabajo. Revelar una relación sentimental podría haber afectado negativamente su carrera, especialmente si la relación no era seria o si terminaba en ruptura. En tercer lugar, podrían haber querido evitar el acoso de los medios y de los fans. La prensa turca, como la prensa del corazón en general, es conocida por su agresividad y por su afán de escándalo. Revelar una relación podría haber convertido sus vidas en un infierno, con paparazzi persiguiéndolos a todas horas y con noticias falsas y exageraciones circulando constantemente. Además, es importante recordar que Tuba estaba casada con Onur Sailak cuando se filmó Kara para Aşk. Si hubo algún tipo de atracción entre Engin y Tuba durante el rodaje, es comprensible que hayan querido mantenerlo en secreto para evitar herir a Onur y para proteger su matrimonio. Por supuesto, también es posible que no haya habido ningún romance en absoluto, que todo haya sido producto de la imaginación de los fans y de la prensa sensacionalista. Es perfectamente posible que Engin y Tuba simplemente fueran buenos amigos y compañeros de trabajo, que se respetaran y se admiraran mutuamente, pero que no sintieran ninguna atracción romántica. Sin embargo, incluso si no hubo un romance real, es innegable que la percepción de que sí lo hubo ha tenido un impacto significativo en la carrera de ambos actores. Para algunos fans, la idea de que Engin y Tuba estuvieran enamorados en la vida real ha añadido una dimensión extra a su actuación en Kara para Aşk. Han visto la serie con nuevos ojos, buscando señales de su amor secreto y disfrutando aún más de su química en pantalla. Para otros, la especulación sobre su relación ha empañado su imagen pública. Algunos se sienten decepcionados por el hecho de que no hayan confirmado su romance, mientras que otros los acusan de manipular a los fans para promocionar la serie. En última instancia, la verdad sobre la relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün sigue siendo un misterio. Quizás nunca lo sepamos con certeza. Pero independientemente de lo que haya sucedido entre ellos, su colaboración en Kara para Aşk ha dejado una huella imborrable en la historia de la televisión turca. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en el mundo del chisme turco. Recuerden que todo lo que he dicho son solo especulaciones basadas en la información disponible. La verdad, como dije antes, solo la conocen Engin y Tuba. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo y por dedicar su tiempo a escuchar mis reflexiones. Si les gustó el contenido, no duden en dejar un comentario abajo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Han cambiado de opinión después de escuchar mis argumentos? ¿Tienen alguna nueva evidencia que aportar? Anímense a compartir sus pensamientos. Y antes de despedirme, un último favor: si les gustó el vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, déjenme saber en los comentarios qué otros temas les gustaría que explorara en futuros vídeos. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.